Tristemente, uno de los vicios que sí existe en el Poder Judicial, pero en ese tiempo existía más, es el nepotismo. Que yo empecé a ver cómo los apellidos se repetían de manera muy extraña. Ay, eso no pasa. Dije, ¿cómo pues? ¿Podría ganar más dinero en la iniciativa privada? Yo pienso que sí, estoy muy seguro de que sí. Y acá trabajo más y gano menos, pero me encanta. Claro, es parte de... Bienvenidos a La Res Pública. Aquí desmenuzamos la verdad. ¿Qué tal, amigos y amigas de La Res Pública? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más. Nos ha recibido muy amablemente pues todo un influencer ya en las redes sociales aquí en la región. Estamos a punto de iniciar una muy interesante charla con mi querido amigo el juez Barrios, quien hoy pues, nos ha hecho un espacio en su agenda y vamos a platicar pues, de muchas cosas. ¿Cómo estás, amiga Lili? Amigo, súper contenta porque, juez, gracias por recibirnos acá. Gracias por también toda la información que nos has dado del espacio, del lugar, que me parece que la gente debería de conocer un poquito más de cómo funciona. Entonces, gracias, juez, por recibirnos una vez más. Ya lo tuvimos en radio y ahora aquí en la tele. Todo lo contrario, amigos míos, muy feliz de que estén aquí conmigo, platicando de temas interesantes. Ahora con este formato, quiero decirles que yo veo todas sus cápsulas y cuando me va a tocar a mí. Ya estamos aquí. Y pues no, excelente, bienvenidos cuantas veces quieran. Me parece que para la ciudadanía aún está muy, pues no sé si en el olvido, en lo oscuro o en el desconocimiento, ¿qué hace un juzgador? Claro. Y a mí me parece, es una opinión mía, que eso fue aprovechado de forma muy perversa por Andrés Manuel López Obrador cuando impuso la reforma al Poder Judicial, que para mí fue con toda la intención de apropiarse del Poder Judicial. Pero esa es otra historia, claro. De todos lados. Pero, sí, todo claro. el poder. Pero esa es otra historia, pero tal vez podríamos iniciar para que nos puedas compartir con quienes nos siguen en la Res Pública. Claro. ¿Qué es lo que hace un juez? ¿Qué hace un juzgador en nuestro país? Con mucho gusto, amigo. Bueno, la función principal de un juez es emitir sentencias. ¿Qué significa esto? Resolver controversias de las personas que acuden con nosotros con un problema legal, ya sea para reconocer o declarar la existencia de un derecho y obligar a otras personas a cumplirlo. Porque esto ya escapó de las negociaciones, ya no hubo forma de que se pusieran de acuerdo para el cumplimiento para el respeto de este derecho, el cumplimiento de las obligaciones, y acuden con nosotros justamente para resolver este conflicto. Eso es lo que hace un juez en el grueso de los casos, pero también tenemos otras actividades. Por ejemplo, el juez se convierte en el representante del patrón, somos patrones equiparados de todos los servidores públicos de cada órgano jurisdiccional y entonces tenemos que estar al pendiente de las vacaciones, del pago de sus prestaciones, no con dinero propio, pero sí actuamos en representación del órgano de administración judicial y tenemos pues que verificar que cumplan con su trabajo, sancionarlos cuando no lo hacen, pues es parte de nuestra labor. Dar atención a las personas también que vienen, normalmente son quienes están involucrados en un juicio, pero puede venir cualquier otra persona que tenga interés en conocer. Y justo con ese propósito es que yo dije, bueno, es cierto, las personas no conocen lo que hace el Poder Judicial. Muchas veces, por el tema de judicial, nos confundieron incluso con la policía. Sí. Sí, claro. Nada que ver, ese tema tiene que ver con la procuración de justicia que le toca a las fiscalías. Los jueces no tenemos esa función. De hecho, en materia penal, por ejemplo, cuando ellos investigan y encuentran que hay datos de pruebas suficientes para acusar a una persona, es cuando presentan esta causa ante un juez y ahí empieza su intervención. Antes no, la investigación les corresponde a ellos únicamente. Entonces, eso también es un tema. Nosotros no investigamos, nosotros no dotamos a la ciudadanía de bienes y servicios, eso le corresponde al Poder Ejecutivo. No creamos leyes, pero de alguna manera está interrelacionado todo lo que hacen. Como ven, los que investigan vienen y acusan y nosotros decimos si deben de ir o no a prisión a través de una sentencia.
También existen juicios, por ejemplo, donde revisamos lo que hace la autoridad, los juicios administrativos, el juicio de amparo, y podemos, en eventuales casos, declarar nulidades o conceder el amparo para que un acto, por ejemplo, de la presidenta, pierda sus efectos. Por eso no les gusta tanto lo que hacemos los jueces, porque una decisión judicial puede traer consigo detener lo que decidió hacer la presidenta en este caso, o declarar inconstitucional una ley, aunque sus efectos es nada más para la persona que lo pidió a través del amparo, pues sí se puede declarar inconstitucional una ley y esa ley no le será aplicada a la persona en su vida, ¿tú crees? Oye, juez, yo me quiero regresar unos años atrás. Va. Yo quiero saber en qué momento pasó por tu mente ser juez. O sea, hemos hablado con muchas personalidades, así como tú, y siempre vamos como a esta raíz de ¿qué te hizo ser juez? ¿En qué momento pensaste estar en un lugar donde das este equilibrio a estas leyes y con base en seguramente argumentos muy, muy lógicos se toma una decisión? ¿En qué momento elegiste ser juez? Uy, amiga, y tengo súper claro el momento exacto en el que eso ocurrió. Bueno, de inicio tomé la decisión de ser abogado cuando estaba en la prepa, pero no de ser juez. Resulta que en la prepa, y para ser muy sincero, era muy desmadroso. Era político estudiantil, era pues medio pleitero. O sea, eras grillo. Era un personaje. Pues no te quedas callado, ¿no? Y que creo que eso es importante, es un principio básico. Ahí se ve la marca, ¿no? Sí. El ser extrovertido ha sido parte de mi vida siempre. Bueno, cuando decido ser abogado, estoy en la prepa y un maestro me inspiró, porque no entraba mucho a clases que digamos, y él era abogado y me dijo, tienes que entrar a mi clase. Dije, ándale, pues, necio. Y cuando entró a clase, él me hablaba de abogado, me decía, ¿qué opina abogado? Y estábamos viendo las garantías individuales en ese entonces, me sedujo y dije, yo quiero ser abogado. Para poder entrar a la escuela, un show. ¿Por qué? Es muy difícil entrar a la Facultad de Derecho, que es la pública, a la privada, ni de chiste podía aspirar porque no tenía dinero mi familia, ni yo. Y pues a la pública. Hice el examen, salí en listas con un gran esfuerzo y me encantó desde el principio las leyes. No me cuestan trabajo, la verdad. Es algo que, no sé, creo que es vocación, dicen. Sí, claro. Y luego ya salgo de la universidad. Durante la universidad yo decía, quiero ser abogado penalista. Por la vida me llevó a todos lados menos al derecho penal. Me orilló al derecho corporativo, laboral, civil, fiscal, mercantil, todo lo que tiene que ver con las empresas. Y empecé a trabajar en empresas y luego abrí mi propia firma. Me fue bastante bien en esa primera época y me gustaba bastante. Me gusta mucho el litigio porque lo siento como un juego de ajedrez, de que tienes que hacer estrategia, de que tienes que hacer argumentos, ofrecer pruebas idóneas para que le den la razón a tu cliente, convencer. No más que no siempre yo estaba de acuerdo con mis clientes. Claro. Y decía, es que no me siento tan bien dándolo todo para que este camarada tenga una sentencia favorable. Cuando sabías que tal vez no, ¿no? Ajá, exacto. Cuando no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Por ejemplo, evadir una obligación civil o hacer un despido masivo de trabajadores y tener resistencia a darles lo que les correspondía. Me hacía sentir copartícipe de esto y decía, no está tan chido, la verdad. Bueno, yo ya tenía mi despacho, era director jurídico de una compañía, paralelamente daba clases, estaba con un montón de trabajo. Ajá. Y me dicen, ¿sabes qué? No te puedes perder es un posgrado que se llama un curso de preparación para personas secretarias. Y que los lugares para externos son bien poquitos, es del Poder Judicial de la Federación y la mayoría de los maestros son jueces y magistrados. Yo el contacto que tenía de jueces, pues como cualquier litigante, era como de lejitos y yo decía, pues quién sabe si sí sabe o si son los secretarios los que les pasan ya todo hecho y nomás firman. Lo que muchas personas piensan, ¿no? De los jueces. Y dije, entro y no manchen. La primerita clase
quedé impactado con el Poder Judicial. Me la dio una maestra que era jueza en ese entonces y, no hombre, quedé anonadado con esa experiencia. La señora llegó desvelada, preocupada, compungida por un asunto que tenía que no era tan difícil, pero se preocupaba muchísimo por la persona que estaba pidiendo que le dieran medicina. Hoy por hoy es un caso muy común el que pidan amparo para que les den medicina. En ese tiempo no, porque hay una jurisprudencia que dice que cuando demandas al IMSS como ente asegurador, el juicio es improcedente, y se entendía que cuando les pedían medicinas era ese caso, y no es así, pero hasta ahora se ve. En ese tiempo, esta maestra decía, es que si no le dan la medicina puede ser que se muera. Pero también existe el riesgo de que si ordeno que le den la medicina, ¿qué tal si es farmacodependiente? Yo no conozco a la quejosa. Yo escuchando esos argumentos dije, qué maravilloso. No creo que la persona piense que una jueza no se imagina a un justiciable que los jueces se preocupan. Exacto. ¿Hasta dónde? Que los ven de fondo, que están viendo qué es mejor para resolver el caso y tratar de hacer la justicia de la mejor manera. Dije, de aquí soy, quiero ser juez. Ese fue el punto, sin retorno. Y dije, ¿y ahora cómo le hago? Yo de alguna manera ya tenía hecha mi carrera fuera del Poder Judicial. ¿Y ahora cómo empiezo desde ceros por adentro? Sí, claro, ya habías emprendido como esta firma, ya tenías tus clientes y era prácticamente volver a empezar porque tenías que entrenarte desde cero. Claro. ¿Y cómo tomaste esa decisión? Pues, y construí un plan. Dije, a ver, ¿cómo le hace una abogada a un abogado para entrar al Poder Judicial y subir de puesto hasta llegar a juez, que es mi meta? Dije, bueno, tristemente uno de los vicios que sí existe en el Poder Judicial, pero en ese tiempo existía más, es el nepotismo. Claro. Que yo empecé a ver cómo los apellidos se repetían de manera muy extraña. Ay, eso no pasa. Dije, ¿cómo pues? Había unos magistrados que se apellidaban Ramos y ya parecía una florería, ¿no? Un jardín. Un montón de ramos por todos lados. Y bueno, dije, esa es una forma. Yo no tengo apellido, no tengo familiares en el Poder Judicial. ¿Cuál es la otra? Dije, bueno, creo que cuando contratan familiares puede haber muy buenos o muy malos y de todos modos los contratan. ¿Y quién hace la chamba que les toca a ellos? Pues los que saben. Pues yo sé, por aquí va. Entonces dije, tengo que aprender a hacer lo que hace un secretario, que es como el segundo nivel de la carrera judicial. En realidad es el tercero, porque es oficial, actuario y secretario. Pero el actuario es una persona que va y notifica y ejecuta y tiene fe pública, tiene actividades diferentes. Pero el oficial y el secretario están en el recinto haciendo resoluciones. Dije, entonces lo que hace el secretario tengo que dominarlo para que me contraten a mí como oficial. Que no tengo otras cuestiones, pues voy a demostrar que sé hacer esta parte de la chamba, ¿no? Y me puse a estudiar un buen y me puse a hacer hasta practicante. Ya a mis 32 años trabajaba sin cobrar. Pero bueno, daba mis clases y tenía los negocios en el despacho, no había problema. Y cuando me dan la primera oportunidad, pues me puse la camisa radical y me contrataron muy rápidamente. Empezaron a abrirse oportunidades. O sea, aprendí rápido esa parte de hacer proyectos de sentencia y tuve oportunidades rápidamente, gracias a Dios. Estuve en Guadalajara en nombramientos temporales hasta que ya no me habían contratado, no había oportunidad, se me acabó un nombramiento y un magistrado me dijo, ¿sabes qué? El Poder Judicial es desde Chetumal hasta Tijuana, entonces agarre su maleta y a donde lo llamen. Y yo, va. Y pues me llamaron un ratito a Irapuato, pero otro ratote diría yo, a Culiacán. Allá estuve 8 años. ¿Cuál podría ser, si es que lo tienes en la reflexión, una de las sentencias más complicadas que hayas emitido? Ya sea por el grado técnico, por lo complejo del asunto, por las aristas del actor, del demandado, del justiciable. He tenido muchas sentencias complejas. Creo que todas las sentencias son igualmente importantes.
porque revelan propiedades, posesiones, derechos, libertades de las personas, y para esa persona es el caso más importante que tengo, ¿no? Entonces, en nivel de importancia, todos son importantes. En nivel de complejidad, ha habido situaciones, por ejemplo, técnicas que ameritan una reflexión. Hoy en la mañana les platicaba en el noticiero de una muy interesante donde hablaba de la comparación de derechos entre hombres y mujeres a la luz de un principio que es igualdad, que está en el artículo 4 constitucional. En el caso ese particular, se hacía una comparación entre hombres y mujeres que trabajaban para el Estado, porque la ley decía, las mujeres nada más deben de tener 25 años de servicio para que puedan jubilarse, pero los hombres 30. Y muchos hombres promovían el amparo diciendo, hey, ¿por qué? Eso es injusto, eso va en contra de la igualdad. Yo nada más con 25, dame el mismo trato que a las mujeres. Y muchos tribunales les estaban dando la razón. Yo como magistrado en ese momento, cuando se me presenta el caso, dije, es que creo que aquí el tema de la igualdad tiene que ser analizado a profundidad, porque una cosa es que digas en papel, hombres y mujeres son iguales, y otra cosa es que te tapes los ojos para ver que existen situaciones laborales de mayor ventaja hacia los hombres, consecuentemente desventaja para las mujeres. Las diferencias salariales, los pisos pegajosos, los techos de cristal existen, no pueden pasarse por alto, y no estamos en presencia de una verdadera justicia cuando haces como que las cosas no existen, ¿no? Por ejemplo, los estereotipos de género, que la mujer se encargue de los hijos y de la casa y que sea su responsabilidad, no sea una responsabilidad compartida. Eso es algo que pasa. Entonces eso no es una verdadera igualdad, pienso yo. Y dije, creo que esta distinción sí tiene una justificación. Y entonces propuse, en ese caso, una sentencia para declarar que no era violatorio el principio de igualdad que las mujeres tuvieran estos beneficios. Pero tenía en contra un montón de magistrados que habían dicho lo contrario. 11 magistrados que decían lo contrario contra mi pobre opinión, pobre y humilde opinión. Mi humilde opinión. Sí. Bueno, de esos 11, los dos magistrados que eran mis compañera y compañero me dieron la oportunidad de ser escuchado. Les dije cuál era mi punto de vista, cuáles eran mis argumentos y razonamientos jurídicos. Me escucharon y me dieron la oportunidad de convencerlos. Los convencí y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y se emitió la jurisprudencia 140/2019 que les platicaba, donde la Suprema Corte, la de antes, la que sí sabía, analizó el caso y dijo, pues tienes la razón. ¿Cómo, a ver, y espero no meterte en problemas, porque tiene que ver con tu comentario, ¿cómo ves tú a la actual Corte? Mira, no sé si opinar de eso me mete o no en problemas, pero la verdad de las cosas es que yo no puedo permanecer callado ante una situación donde, como cualquier ciudadano, debo emitir mi opinión, ¿no? O puedo emitir mi opinión. Hoy por hoy la Claro, por tu posición, la preparación, todo, ¿no? Sí, la libertad de expresión sigue siendo un derecho protegido por la Constitución. Y entonces, debo decir que yo, en realidad, no respeto propiamente el cargo per se, sino a la persona que lo representa, pues. Eso no significa que no sea una persona disciplinada. Honestamente sé que formo parte de una estructura y que jerárquicamente hay... ¿Son tus superiores? Sí, claro. Y como superiores, si me dan una orden, la voy a obedecer. Aunque quizás si me dan esa orden voy a decir, yo no estoy de acuerdo. Igual obedezco, pero me pronuncio si estoy de acuerdo o no. Lo que yo veo en esta corte, pues tiene que ver con eso. Creo que la mayoría, tristemente la mayoría de las ministras y ministros que integran este máximo tribunal no tienen el perfil técnico adecuado para realizar una función de calidad. Y te voy a decir por qué. Yo, por ejemplo, en este tribunal y en todos donde he estado, mis resoluciones están respaldadas por mi equipo de trabajo. Yo no soy todólogo y lo hago y empiezo a revisar y... No, mi equipo de trabajo
actúa en conjunto con una finalidad común, que es dar la mejor justicia y el mejor servicio que se pueda. Y entonces las propuestas que me hagan mis personas secretarias pues van a enriquecer o disminuir en alguna medida las resoluciones, ¿no? La calidad de las resoluciones. Y ahí es donde juega un papel preponderante el juzgador. Porque si tú simplemente te dedicas a obsequiar firma o a revisar someramente los trabajos, pues eso se va a notar tarde o temprano. Yo creo que las cosas caen por su propio peso. Y simplemente basta con ver los debates de la Suprema Corte para darte cuenta sin mayor complicación que a veces no saben de qué están hablando. Oye, ¿y la firma sigue? No. No, ya no. Fíjate que sí siguió. Sí siguió, Lili, un tiempo. Yo me tuve que separar porque obviamente hay conflicto de intereses. No, y el tiempo me imagino que, o sea, yo te escucho desde la primera vez que te conocí y dije, wow, o sea, qué gran lector, qué memoria, qué inteligencia, porque artículos y todo, supongo que el tiempo ya no daba tampoco, ¿no? Yo creo que sí. Siempre hay forma como de acomodar diferentes actividades. Porque también podría decir que ya no tengo tiempo de grabar videos o de hacer colaboraciones en diferentes noticieros, pero pues me lo doy. Claro. Aunque Marco me cite, por ejemplo, a las 6 de la mañana, pues me levanto a las 4 y ni modo, ¿no? Toca. No, aquí más bien no continué con ese proyecto porque hay un conflicto de intereses. Y fíjate que sí lo investigué. Cuando yo entré al Poder Judicial decía, ¿hay alguna norma que me lo impida? No encontré ninguna, pero creo que éticamente hay una norma moral que te dice, a ver, ¿cómo vas a estar asesorando a las personas para que promuevan las demandas sobre las cuales tú vas a colaborar emitiendo opiniones y haciendo propuestas? Claro. No se puede. Moralmente es inadecuado. Pero no encontré ninguna norma que jurídicamente me dijera, no, eso es una infracción. O sea, ¿no hay una prohibición expresa de que puedas en el litigar? Tiempo que yo investigué, no. Litigar sí, pero tener mi despacho no. Ya. O sea, yo era el dueño, por así decirlo. Claro, sí, el representante al final. Entonces, antes de que llegara a ese punto de ser secretario, para litigar eso sí no se puede. Ese sí está prohibido en la Constitución. Dije, pues hago una sociedad y pues ya no participo yo de manera directa, pero sí recibo dividendos. Le iba bien a la firma. De hecho, no sé si se saben el chisme, pero allá en Guadalajara, donde la abrí, resultó ser la casa de este cineasta Memo del Toro. Ahí nació el compa. ¿En serio? ¿Dónde tenías el despacho? López Mateos 1030. Un día llegó y me enteré así, pues, porque llegó y tocó. Llegó Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. ¿Cómo crees? A cobrar la renta llegó ya. No vas pagando. ¿Qué onda? Yo conozco a este vato. Dice, no, es que aquí nací. Oye, ¿me permitirías hacer un tour en la casa? ¿Cómo sí, crees? Pásense. Y ahí andaba. Y yo no fui ese día, Era una guía, no, sí era. Me mandaron fotos, pues, Wow. y en ese tiempo no estaba tan desarrollada la guía. Pero bueno, le iba bien, pero ya aquí yo tuve que decantarme y tomar una decisión sobre qué era lo que quería hacer como proyecto de vida. Claro. Una de esas decisiones está involucrada con el dinero. Dicen, tú defiendes tus privilegios. Les quiero decir, amigos, que en el litigio potencialmente me pudiera ir mejor que en lo que hago ahorita. Justo eso iba a preguntar. Sí. Oye, a ver, hablando de inteligencia artificial, ¿tú crees como juzgador que en algún momento la inteligencia artificial va a sustituir a los jueces y juezas? Creo que no lo veo en un futuro muy cercano, porque la aplicación de la ley, por lo menos cuando se trata de operadores jurídicos en los tribunales, involucra algunos aspectos como empatía, justicia, que quizá la IA no pueda ser compatible con eso al 100%. Esta figura que tiene que ver con la diosa de la justicia, que está con Temis. los ojos vendados. No, Temis. La justicia ciega. Luego, entonces, si la justicia ciega, ¿cómo podría tener empatía
por algún caso en particular? Qué interesante pregunta. Sí, bueno, Temis es una figura mitológica. Claro. Que representa que la justicia es ciega, me parece. La interpretación que yo le doy es porque ningún elemento ajeno al derecho debe de estar involucrado para resolver un caso. Y ahí los principios que cobran relevancia, la independencia judicial, la imparcialidad y la objetividad, todos parten de eso, de que nada ajeno te afecte al momento de decidir un caso. La independencia es que no venga un diputado, un senador a decirme, hey, Barrios, ahí te encargo este asunto, ¿no? Ay, ¿por qué me quitas todas mis preguntas? Yo iba a preguntar quién ha pedido favorcitos. ¿Sí te ha llegado que Sí, toquen la puerta a decir soy fulano de tal y ahí le encargo el asunto? Pues léale bien. Creo que, digo, sí me han dicho, pero solo entre líneas, pienso yo. Y creo, creo que eso tiene que ver también con la forma en la cual te presentas ante los justiciables, ¿no? Por ejemplo, algunos tips que yo utilizo al momento de entrevistarme con las personas que tienen que ver con casos en mis tribunales, con la puerta abierta. Si el caso es muy delicado, por ejemplo, que haya intereses, no tanto, intereses políticos o que se trate de delincuencia organizada, que me ha tocado, pides a una persona que tenga fe pública que esté presente y que escuche lo que estamos platicando. Que no va a ser nada malo, pero ya como si traía la idea de decir, bueno, si lo amenazo voy a tener que amenazar a los dos. O si le... Tiene que alcanzar para los dos. No se abre la puerta a lo mejor a ofrecer una lana o algo así. En la forma en la que tú te conduzcas, creo que vas poniendo barreras para evitar que se mensaje nítido. Dices, aquí no es, compa. Sí me han dicho finalmente, hey, ahí le encargo que lo estudie bien. Y le digo, verá que todos los casos los estudio bien. Este no va a ser la excepción. ¿Cómo me dice eso? Oye, y dinero así de, ahí traigo nada. Pero es lo que te digo, a lo mejor sí traen la idea. Pero ya cuando te ven y las cosas ya no se atreven. Tampoco, y yo no lo recomendaría bajo ninguna circunstancia, ponerte en peligro. O sea, el hacerte el valiente, por ejemplo. Y tristemente hay una historia por ahí de un juez que perdió la vida porque cuando tenía que tomar una declaración a una persona que estaba dentro del penal, le dijeron, oiga, el director del penal le dijo, es que esta persona es muy peligrosa y tiene su visita conyugal ese día y esa hora. Dice, pero yo soy el juez y yo aquí mando. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Sí. Pues no es confrontarte con las personas. No, el ejercicio del poder implica tener prudencia en su uso. No puedes llegar y decir, te multo, como esa señora que destituyeron, ¿no? Que multó casi $1 millón de pesos nomás porque le dijeron ignorante y lo confirmó, me ponían esa multa sin fundamento, ¿no? No, creo que debes de ser, o sea, debes de estar preparado para el uso del poder, porque es la responsabilidad de ella. Emocionalmente también, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Y no te da miedo ser juez? No, definitivamente no. Ha habido circunstancias que sí me dicen, que sí me hacen pensar, esto es peligroso. Claro. Pero creo que debes de estar listo para hacer las cosas como son y afrontar las consecuencias de tus decisiones. Hay un pasaje muy bonito que escribió un monje español que decía que si hacer el bien pone en riesgo tu cargo, tu reputación e incluso tu propia vida, es ahí la verdadera prueba de la vocación de ser juez. Claro. Porque muchas cosas se pueden apreciar de otra manera. Por ejemplo, eso de la independencia, volviendo a ella, o la objetividad. La objetividad es que no hagas caso a cosas que, digamos, como por conveniencia, emites una decisión, pero no por dinero o ese tipo de cosas, amenazas. No, más bien, aquí ahorita en el contexto de las elecciones, un juez dice, si yo dicto esta sentencia correctamente y declaro que esta persona es inocente,
híjole, me puede costar la próxima elección porque eso no me va a hacer popular. ¿Qué hago? Si tomas la decisión equivocada, pues ya sabemos de qué lado estás. ¿Tú crees que fue acertado o incorrecto el sacar a los jueces a buscar el voto popular? No, pues ya lo he dicho a manera de spoiler un montón de veces, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ese sistema. ¿Por qué? Porque hay muy pocas formas de constatar que la persona elegida tenga el perfil adecuado. O sea, como una persona ciudadana va a saber... Ni idea. Si no saben lo que es el Poder Judicial. A mí me pasaron un machote. Me dijeron, si vas a votar... Acordeón se llama, amiga. Eso. ¿A ti te lo pasaron? A mí me lo pasaron. Válgame el Señor. ¿Y no lo votaste? No, ¿sí, por medio... Creo que tenía dengue ese día. Y no fui. Pero, qué ridiculez, ¿no? Es un instrumento de manipulación del voto, pienso yo. Que ni siquiera te sabes los nombres, pues, ¿cómo vas a saber? Imagínate que tengas que elegir a un magistrado en un tribunal colegiado en materia de telecomunicaciones y monopolio. ¿Qué? Pues, ¿cómo sabes si eso no es? Oye, aparte el acordeón está difícil, ¿eh? Porque, sí, es que mira, te mandaban como, te decían, esta va a ser la boleta, ¿no? Y luego te pasaban unos números. Y entonces era como, a ver, no me acuerdo, 1A, C, D, 2, no sé qué, o sea... Como los exámenes de la prepa. ¿Como crucigrama? Ni siquiera era como un voto donde venía nombre, título y le tachabas. No, tenías que hacer un juego y dije, no, ¿qué es esto? Sí, creo que es complicadísimo ese mecanismo de selección. Simplemente y fíjate lo paradójico, participé en el proceso anterior con una aspiración para ser magistrado. ¿Tú saliste a buscar el voto? Sí, claro. Pero ahí te van las premisas, porque van a decir, qué congruente eres. Sí, claro, es lo que te voy a decir. A ver, ¿cómo sales a buscar el voto si aquí me estás diciendo que no es Que lo no adecuado? debería. Exacto. Pero ahí te van los puntos, o les va. Primero, yo no pongo las reglas. Y sería incongruente que desobedezca una norma y que sea operador en la aplicación de las leyes. O sea, si la ley pasó por un proceso formal para crearse y tener vigencia, la tengo que obedecer y la puedo impugnar como cualquier ciudadano. Y justamente eso hice. Al final, amo mi profesión y amo mi actividad como juzgador. Justo lo que decía, que no culminé esa idea de, ¿podría ganar más dinero en la iniciativa privada? Yo pienso que sí, estoy muy seguro de que sí. Y acá trabajo más y gano menos, pero me encanta. Claro, es parte del debate público y que también la ciudadanía tenga cierta confianza donde tú estás, ¿no? Y al final marcas historia, que creo que puede ser mucho más valioso. Que tu nombre te trascienda por haber hecho algo bueno por la ciudadanía, se me hace algo bastante seductor. Y si retomando, participo porque yo no pongo las reglas, observo lo que está sucediendo, comparo y emito críticas. Pero al final, si me vuelven a decir, es la única manera de que seas magistrado, pues lo voy a volver a hacer, con sus condiciones. ¿Por qué? Acá entre nos, que no salga de aquí. Tuve algunas sugerencias o propuestas como para aparecer en esos acordeones. Y la conclusión a la que yo llegué fue, si para estar en esos instrumentos tengo que vender mi alma al diablo, no lo voy a hacer. Luego entonces existe la presunción de que aquellos que sí lo hicieron, que sí estuvieron en esos instrumentos de apoyo para el voto, fue por consecuencia de un compromiso. Pues ahí, no, eso lo estoy diciendo yo, ¿eh? No lo estás diciendo tú. Eso fue en el 2025, ¿no? Ahora. Lo único que sé es que nadie da nada por nada, ¿no? Hay un propósito. Escuché algunas declaraciones de personas que decían, no, es que la gente se organizó y los mandaron a hacer para... Pero es la ciudadanía preocupada. Ay, aquí claro quiere ver no. la cara. Pues, claro que no. O sea, obviamente no. ¿Qué porcentaje crees de la ciudadanía que sabe de leyes, que conoce? Y creo que mi pregunta va también muy enfocada a cuando decidiste salir en redes sociales y hablarnos de todo esto. Lo primero, creo que la gente sí tiene la capacidad de elegir
a sus representantes en el Poder Judicial, sin duda. Lo que critico es la fórmula que actualmente está vigente, incluso con los últimos cambios, porque no se puede constatar eso. Y me explico. Primero, ¿cómo vas a saber que tiene las capacidades si no le das las oportunidades de llegar hasta los últimos rincones de la ciudadanía? La forma de darte a conocer es muy limitada. No puedes utilizar ciertos medios, tienes que avisar en todos los lugares que participas. Es muy complicado darte a conocer. Los y las candidatas de los partidos políticos tienen una estructura completamente diferente y aparte tienen un montón de dinero. Dinero que aquí no puedes inyectar ni siquiera propio, tiene límites muy bajos de topes de campaña. Por otro lado, en los procesos de evaluación actuales, pues son raquíticos. A mí lo que me tocó hacer para ser elegible por los comités fue una entrevista de 10 minutos. 10 minutos nada más. Y esos 10 minutos, según eran por personal del Senado, la persona que a mí me entrevistó era una persona becaria. Digo, Ay, no. ¿Un becario de un senador? Ay, no. no sé si era de un senador, pero trabaja en el Senado. Y digo, no voy a demeritar su conocimiento, Claro. pero no manches, por lo menos pues un legislador o alguien que conozca, un abogado, ¿no? Imagínate, imagínate. ¿Quién? Si te entrevistan Noroña. Hombre, qué oso. Primero que me entienda. Pero a ver si capta lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, esa es una forma de evaluar. 10 minutos entrevistándote, te hacían 2 preguntas y ya. Luego se los comió el tiempo y lo recortaron a 5 minutos. No. Si 10 minutos es poquito, 5 pues no se diga. Ahora entiendo por qué hay ministras que confunden la trabajadora doméstica con robo y víctima. Qué fuerte. El derecho de la propiedad No, es el derecho de la propiedad. Oye, ¿y qué opinas de estos? Es que estaba viendo hoy en la mañana estos chavitos que están amarrando en los postes allá. Es que hay un justiciero ahí en tu tierra natal, Ajá, en Jalisco. justo en Jalisco. Ujú. ¿Qué hay de hacerse justicia por su propia mano? Ajá. Hasta de entrada está prohibido por la Constitución, ¿no? El artículo 17 dice que no se puede. Y ahí viene un tema bien importante de la administración de justicia. ¿Por qué sucede esto? Pues en la mayoría de los casos es ante la desconfianza de las autoridades. O la incapacidad. O la Notoria. incapacidad, pero esa capacidad que genera a la postre que las personas no quieran someter sus diferencias ante un juez porque no confían en la Y mejor justicia. por la ley del monte. Claro. Está muy Entonces, fuerte. ¿qué pasó ¿no? con esta señora que desalojó a sus inquilinos a punta de bala? Claro. Es la frustración, la desesperación del Es que, decir, bueno, me voy a tardar 3 años. No, hombre, si bien te va. O sea, ¿cuánto te gusta llevarte un juicio reivindicatorio? ¿5 años? No, pues ya. Para recuperar tu propiedad. Sí, claro, qué fuerte. Ujú. Y ese tema es justo lo que debe de ser materia de análisis. Dicen que quitando a los jueces anteriores y poniendo nuevos, eso sí va a arreglar. Pero, ¿cómo ¿Qué? por qué? Fuerte, Si son los mismos órganos jurisdiccionales, si es el mismo personal, Y hay más ciudadanos. hay más problemas, más asuntos, claro. más juicios, más casas, más problemas. ¿No debería ser mucho más ágil? ¿No? No, la agilidad es cuando creas más órganos jurisdiccionales. Así es. O sea, para dar la respuesta que la ciudadanía necesita, pues debe de haber el número de órganos necesarios o también tener alternativas, medios de autocomposición, por ejemplo, conciliación, mediación. En ciudades de Estados Unidos, la mayoría de los abogados también tienen una habilitación específica para poder ser mediadores, conciliadores, incluso árbitros. Y ante un abogado se podría llevar un mini juicio y eso, pues Agiliza. claro, descongestiona los aparatos judiciales. Si le metes 5,000 casos al conocimiento de un solo juez, es material y humanamente imposible que lo resuelva rápido. Claro. O que lo resuelva bien. O sea, no se puede todo al mismo tiempo, la verdad. Pues ya vamos a ir cerrando, amiga. Oye, pero yo le quiero preguntar, Pregunta. ¿cuándo eligió salir a redes sociales? Esto ya lo habíamos escuchado en radio, pero yo quiero que quede aquí en video. Cuéntanos. Esta decisión la tomo
a partir de esta transformación que me parece que es lo único bueno que dejó la reforma judicial, que antes estaba mal visto que los jueces y los magistrados saliéramos a la exposición pública. Decían, tú en tu oficina, con un expediente en una mano, un código en la otra, y que la gente te conozca por tus sentencias. Pero ¿quién lee las sentencias? A veces ni las personas que están interesadas porque se las explica el abogado. Ni los abogados. A veces ni los abogados. Se ponen de acuerdo antes y ya estuvo. No, Exacto. bueno, cuenta, no sé. Lo que creo que se necesita, y eso me parece algo que es correcto, es que la ciudadanía tenga más información, que pueda emitir opiniones. Por eso decía que creo que la ciudadanía sí puede elegir a sus jueces, pero necesita más información. No 10 minutos de entrevista. A lo mejor una especie de referéndum, que era lo que algunas personas proponían. Vamos a poner a esta persona un año que se aviente como juez. Y luego de ese año lo vamos a someter a una auditoría y luego ahora sí votamos si lo dejamos o lo echamos para afuera. Claro. ¿Se acuerdan cuando Homero Simpson participó como candidato de recolección de basura? El vato prometía cosas que no estaban en sus manos. Y luego Eso que no se lo dieron hacen cuenta tampoco. del desastre, le dijeron, no, pues que regrese el anterior. Y regresa todo enojado y dice, ya lo echaron todo a perder, gracias, es todo lo que tengo que decir. Justo eso pasa, pues. No sabes si tienes habilidades, le das la oportunidad, le echa todo a perder y luego, pues ya no hay forma de quitarlo. Bueno, sí hay procesos administrativos disciplinarios, pero son complicados, pues. ¿Por qué no mejor nos evitamos eso y elegimos a los buenos? Antes era un proceso de selección muy riguroso, te hacían un montón de exámenes, el proceso en total duraba como un año completo. Te hacían un examen escrito, luego te hacían una prueba de conocimientos de opción múltiple, donde pasaba como el 5% de los aspirantes más o menos, del 5% nomás, o sea, de 100 nomás pasaban 5. Y de esos 5, nada más salían 2 o 3 jueces. Después hacías una sentencia bien difícil de un caso real y luego después te presentabas ante 3 sinodales y te estaban interrogando durante una hora de un montón de cosas. Ese me parece era un proceso pues más aterrizado a lo que se está buscando, ¿no? Deja de ver si esta persona sabe y está preparada para asumir el cargo o no. No una entrevista. Pero insisto, yo no pongo las reglas. Y como dije, mientras haya posibilidades de seguir participando como servidor público, lo voy a hacer con mucho gusto. Y si eso se termina, pues ni modo. La verdad es que no me voy a quedar pues sin hacer nada. Sé hacer muchas cosas y lo puedo hacer en la iniciativa privada, aunque de verdad el servicio público lo amo, no, honestamente. ¿Vas a hacer tu ping pong? Claro, por Vámonos supuesto. con el ping-pong. ¿Listo? A A ver, échale. ¿están listos? ¿El Poder Judicial está desprestigiado con razón o injustamente golpeado? Las dos. ¿Tengo que justificar? No, ya, sí, que las dos. Ya. Ya sí. ¿Hay jueces intocables en México? Creo que sí, pero los que están bien identificados están en la cúpula. Ok. ¿Mérito o padrino? ¿Qué ha pasado más históricamente en el Poder Judicial? De las dos, pero en mi caso, yo no tengo padrinos. ¿Nepotismo, excepción o sistema? Creo que en un momento fue sistema, se ha ido atacando, falta mucho por hacer. Yo no tengo familiares en el Poder Judicial, ni uno. ¿La toga protege la independencia o también protege privilegios? La toga debería de ser el instrumento de autoridad para volverte inmune a los otros poderes fácticos. Pero tristemente eso va disminuyendo con todos los movimientos políticos. ¿La reforma judicial corrige o somete? Busca someter, pero habemos quienes nos doblamos, pero no nos rompemos. ¿La ciudadanía desconfía con razón? En algunos casos, en mi caso, como servidor público, siempre estaré dispuesto a dar la cara y a explicar. Si las personas piensan distinto, pues también los escucho para darles el mejor servicio posible.
¿La justicia laboral protege o desgasta? No, pues la justicia debe de proteger, dando a cada quien lo que legalmente le corresponde. Y por último, ¿ser juez hoy es un honor o una trinchera? Siempre es un honor servir a la patria. Y siempre al mismo tiempo va a ser una trinchera porque debes de estar para la defensa de los derechos de las personas. Y ahora tú también defenderte. Porque si un juez no se defiende, ¿cómo te va a defender a ti como ciudadana? 100%. Wow. Listo. Con y eso con vamos. eso nos quedamos. Muchas Muchas gracias. gracias, juez. Hombre, Vámonos. Gracias, Res.